doctor Joaquín Balaguer, presidente del país por todos los años que sabemos, decía que este era un país rico, pobremente administrado. Impresionante, eso parece profético porque por más de 30 años que ya no está con nosotros, sigue siendo vigente un país rico, pobremente administrado. Pero dentro de las riquezas que tiene, es una cantidad de jóvenes impresionantes que se reinventan y resurgen. Aquí siempre hay jóvenes, jóvenes dinámicos, jóvenes que no se rinden, jóvenes que lo dan todo por el país. Y uno de ellos, de esta generación, se llama Eglenin Morrison y es el presidente de un partido que se llama Camino Nuevo. Eglenin es de las riquezas que quedan todavía en el país, de esos hombres entre 40 y 50 años que siguen soñando por lo que su mamá Nelly y su papá Ramón le enseñó desde chiquito que era un país. Bienvenido, Eglenin. Una naturalidad al hacer esta introducción, Manuel. Gracias por la deferencia, gracias por apostar a la juventud dominicana y muchas gracias por hacer la tarea de identificar los cimientos, la genética, el origen, el génesis. Y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí en el día de hoy. Solo una corrección, de 40 a 43. Yo dije de 40 a 50. No pasamos por ahí. No me quiere acercar tanto a ti, Manuel, por favor. Gracias de corazón, hermano. Bien, nada, tú sabes que este es un programa fundamentalmente de análisis de realidades políticas y para mí es importante, Eglenin, que hablemos de cómo tú concibes, defines, ves con toda la libertad del mundo este tripartidismo en lo que se ha convertido el país, donde tenemos 3 partidos hegemónicos. Es la realidad. Que ustedes están ahora, vamos a hablar luego de ti, que ahora es tu proyecto, pero hasta ahora se mantiene el PRM, que es gobernante, el PLD, que sigue siendo una fuerza política importante, y la fuerza del pueblo. Entonces yo quiero que tú, como un conocedor de la política dominicana, observé mientras te estudié que le has dado la vuelta al país como 4 veces entero. Eso es mucho, más de 21.000 kilómetros. Así es. ¿Cómo tú defines el PRM hoy? Mira, primero entender que la República Dominicana, gracias a Dios, como una vez fue parte de un eslogan, es inagotable. Y eso tiene mucho que ver con el capital humano, con el dominicano, con nosotros, con la gente. Por otro lado, tenemos un modelo político que dejó su impronta y que es un ciclo que hay que cerrar. Y ese ciclo que hay que cerrarlo solamente es un tema dialéctico, porque hasta por orden biológico, cada cierto tiempo, hay una renovación natural que se da. Y en este momento nos corresponde a un grupo de hombres y mujeres de la República Dominicana que hemos dado un paso al frente. Esto no es el espectáculo de un solo individuo. Esto es precisamente la sinergia, la fuerza, la pasión, los sueños de un club en alguna medida de decepcionados que somos hoy la mayoría del pueblo dominicano, y eso se expresa en encuestas porque estos políticos que ya van de salida, que se van, que nos dejan un modelo de país infuncional, un sistema, si se quiere, de seguridad ciudadana que no da respuesta a salvaguardar la vida de la gente, de las inversiones tampoco. Un modelo educativo que el ministro actual dijo cuando llegó a ese puesto, que su antecesor, los recursos del 4%, lo había llevado al zafacón. Y a la vez un sector productivo nacional que está en una profunda crisis por el impacto fundamentalmente de un modelo neoliberal que tampoco estuvo de mano y de cerca al campo. En ese escenario, nosotros calificamos a este gobierno y al partido que está hoy en la cosa pública como el cambio en reversa. Un partido que de moderno no tiene nada, que acumuló y capitalizó un sentimiento de cambio, un deseo por el hartazgo que el PLD, que también dejó su impronta, pero lo recordamos como el modelo de mayor corrupción en la historia del país. En ese orden de ideas, así como terminó el ciclo del doctor Balaguer, que usted señalaba al inicio, del profesor Juan Bosch y de una figura portentosa, valorada internacionalmente,
el líder carismático más importante en la historia de nuestro país, el doctor José Francisco Peña Gómez, con el concepto de primero la gente, que aunque él no llegó a ser presidente, su legado, su espíritu está en el pueblo, no así en un gobierno que no es cercano a la gente, que es un modelo de élites y que no ha sido capaz de esa promesa del cambio. Ese crecimiento de 20 años, Manuel, de la economía dominicana, hoy se traduce en lo siguiente. El 51,3% del desempleo en la República Dominicana está del lado de las mujeres. O sea, es un país inmensamente desigual respecto al tema de género. La juventud, un 38,6% de los que pertenecen a la población económicamente activa, ganan menos, los jóvenes, menos de 25,000 pesos de 18 a 30 años de edad. Pero esos números, Eglenin, independientemente de que el gobierno actual tiene su responsabilidad, pero no podemos atribuírselo al gobierno. No, pero yo te voy a decir algo. Yo me estoy refiriendo al sistema de partido político que colapsó, año, claro. Pero para ser responsables, este gobierno prometió un cambio. Y en 2 años y medio, óyete esto, Manuel, aumento de la deuda en 27,000 millones de dólares. Aumento de la deuda. Ese aumento de la deuda de 2 años y medio es el mismo que en 16 años. Entonces hay un deterioro. Y yo te pregunto a ti, Manuel, usted que es un hombre que tiene el oído en el corazón del pueblo, dígame una obra de este gobierno. Usted ve el tiempo que usted duró como buscando en su disco duro, no encontró, porque tenemos un gobierno que lamentablemente prometió disminuir en un 50% el tema de la delincuencia. Aumentó en 65% en la preocupación de la gente. Prometió este gobierno modificar la ley de hidrocarburos. Y el equipo económico del Partido del Camino Nuevo hizo sus estudios econométricos y descubrimos que con solo cumplir hoy el gobierno esa promesa, que no lo ha hecho, hay una disminución de un 20 a un 30% de los insumos que generan la presión de la inflación. Inflación es el aumento general de los precios. Pero este gobierno que nosotros tenemos ha comenzado a hablar de un proyecto turístico en Pedernales y en 2 años y medio no puede mostrar ningún egresado joven en materia del bilingüismo. ¿Y acaso no son turistas que van a atender? O sea, lamentablemente ha sido un gobierno que yo puedo reconocerle al presidente una buena intención, una bonita familia. ¿Y qué tú pudieras... Generará los cimientos el presidente de la justicia independiente. Será recordado por eso, pero también por un muy pésimo gobierno. ¿Y qué tú pudieras atribuirle noble? Porque no todo es malo. Bueno, te acabo de decir los cimientos del tema de la justicia independiente, la designación de doña Miriam Germán, los cimientos, el inicio, una buena intención de... Esas son personas que están al frente de esto, que tienen realmente un gran capital moral y que tienen todo el respaldo de la sociedad dominicana. Evidentemente hay un trecho largo por recorrer en ese orden de ideas. Nosotros entendemos que este gobierno ha tenido esa puntuación positiva. Pero de la misma manera, te reconozco que el proceso de las vacunas para poder salvaguardar la vida fue algo positivo en la época del COVID. Aparecieron las vacunas, fue un modelo de gerencia correcto, pero ¿cuál es la situación hoy de la salud de la República Dominicana? Usted camina todo el sur del país y se encuentra con una cantidad de adultos mayores que no tienen acceso a vacunas básicas para el tema que nosotros hemos dicho, hace falta aquí hacer un estudio de lo que es el ciclo de alimentación correcto de la gente. Tú sabes que en las escuelas dominicanas hay que mejorar el desayuno escolar. Y todo lo que nosotros tenemos por la falta de proteínas, de lo que debe de ser la calidad de un niño en sus primeros años de estudio, le genera un problema de déficit de la enseñanza por la mala alimentación. Si bien es cierto que ese programa de lo que es el desayuno, el almuerzo escolar, la calidad del mismo hay que mejorarla. Nosotros tenemos que en República Dominicana hacer un estudio de cuáles son las principales patologías, poder nosotros determinar un plan que dé respuesta a los que son, por ejemplo, los medicamentos de alto costo. Está al grito este país completamente. O sea, este gobierno del cambio en reversa en 2 años y medio no ha dado respuesta a los problemas del país. Usted ha visto soluciones, promesas incumplidas. Lamentablemente, un equipo de gobierno que no conocía el Estado,
que no son capaces de aplicar la ley de compras, que el mismo director de compra, que felicito, es otra luz del gobierno, don Carlos Pimentel, ha mostrado un compromiso con la honestidad. Pero las realizaciones, ¿dónde están? Entonces parecería que el que está fallando es la cabeza del cuerpo. Yo entiendo que el presidente de la República no tiene equipo, no llegó preparado. Su programa de gobierno era un decálogo de promesas, pero esas promesas no se han podido ejecutar. Una reforma de la policía. Y el modelo no era traer el anterior alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, y con eso íbamos a tener aquí la solución al tema de la delincuencia. Así se promovió, por lo menos. Rudolph Giuliani no viene ni siquiera a las playas de la República Dominicana, porque hay una inseguridad rampante donde la delincuencia es la que está hoy en día dominando las calles de este país. Entonces, sobre ese aspecto, el enfoque ha estado errado. Se necesita un enfoque holístico, integral, que comience con insertar a la juventud dominicana en oportunidades de empleo. Nosotros por eso planteamos la incorporación de la cooperativa del emprendedor. 100,000 jóvenes dominicanos por año, esos mismos 100,000 que quieren irse todos los años del país. Y el indicador es el aumento en 100,000 unidades de pasaportes que la gente solicitó, el aumento de 10,000 vacunas de la fiebre amarilla que los jóvenes dominicanos, que usted ha escuchado la vuelta es por México, que nosotros hoy en día nos están poniendo limitaciones para viajar a otros países por el temor de que el dominicano tenga un éxodo masivo y trate de encontrar un destino cierto. No, nosotros estamos aquí porque la solución es política, porque le queremos decir a esa juventud que hay esperanza, que hay oportunidad, que nos acompaña a construir, porque todas las encuestas señalan, Manuel Escalante, en un 33% el votante quiere algo nuevo. Sí. Y en eso estamos nosotros hoy en día. Son varios los entrevistados que han venido acá y han coincidido exactamente con lo que tú estás diciendo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver seguiremos con Eglenin Morrison, hablando así de todos estos temas interesantes. Quédese con nosotros. Bueno, Eglenin, en el anterior bloque nos hablaste sobre la gestión gubernamental desde tu punto de vista del presidente Abinader y su partido, ¿no? Porque es el partido gobernante. Pero, ¿qué tú opinas del PLD de hoy? ¿Cómo lo defines? Yo creo que es un modelo que se negó a sí mismo, porque los cimientos del PLD hay que recordar que vinieron de la mano, de la mente del profesor Juan Bosch. Y si algo todos le reconocemos al maestro de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, es el tema de la honestidad. ¿A dónde se fue ese valor en ese partido? Ese partido quedó muy mal. Yo creo que en ese sentido el PLD hoy en día está destinado a la desaparición. No hay un perfil ideológico, sus obras, 20 años de crecimiento económico, pero el crecimiento, según lo que estudié en economía, es una condición necesaria, pero no suficiente para impactar el desarrollo humano efectivo. Lo que nosotros creemos es en la visión de Amartya Sen, el índice del desarrollo humano, es en Mohammad Yunus del Banco Kramer de la India, es como esa riqueza que se genera, que por 20 años se generó en el PLD, que nos trajo al final aumento de la pobreza, deterioro de la calidad de vida de la gente, deterioro de la salud, aumento de la delincuencia. Entonces la obra del PLD ha sido desacertada. Por eso nosotros entendemos que ese PLD y el PLD pintado de verde, ¿usted conoce ese? ¿Cuál es el de verde? La Fuerza del Pueblo. Eso le iba a decir. Que es el mismo PLD pintado de verde, que tampoco no tiene nada que ofrecerle porque es un modelo agotado y la sociedad dominicana requiere de unas nuevas respuestas y nuevos actores. Te comento, vi a Nayib Bukele en una de sus últimas entrevistas como alcalde antes de ser presidente. Y refirió en esa entrevista una frase de Albert Einstein que dice que la mejor manera de definir la locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo lo mismo.
Él lo decía citando a Albert Einstein sobre la base de que ese sistema político no podía presentar los mismos autores. Nosotros no podemos presentar los mismos actores del desastre de país que nos han dejado, con una juventud que quiere irse, desempleada, sin esperanza, con una mujer fuera del ecosistema de las oportunidades. O sea, es el tiempo y es la hora, es dialéctico, de que podamos regalarle al país una nueva alternativa. Eglenin, tú has tocado el aspecto político, pero tú eres muy inteligente y muy investigador. Yo quiero que, por favor, desde lo más profundo de tu corazón, tú me digas, ¿el rol empresarial ha estado a la altura de un país que le ha dado todas las oportunidades de ser mejor, cada vez mejores, más rico, más empresario? ¿Tú entiendes que los empresarios dominicanos le han respondido al país? Yo creo que cada vez más hay una visión de responsabilidad social corporativa. Y yo creo que el sector empresarial dominicano, todo lo contrario, ha sido el freno de que el político no se desboque, porque ha tenido formación, ha podido desarrollar. El Grupo Punta Cana, señores, pero eso es casi otro país. Otro país. Es una marca país, Punta Cana. ¿Y cómo comenzó eso? Don Frank Rainieri, que en distintas charlas hemos podido escuchar cómo ese hombre tuvo la visión. Y cuando yo escucho el testimonio de don Frank, que creó precisamente esa estructura, que se apoyó en un ecosistema de incentivo al tema del turismo, y hoy en día Punta Cana tiene un pulmón en el sector turístico de manera impresionante. Solo por el aeropuerto de Punta Cana entra más de 5,5 millones de turistas al año. Es un modelo exitoso. Si no existiese un emprendedor con ese compromiso social que genere empleos en la República Dominicana y sea real efectivamente un impulsor de nuestra dominicanidad, entonces, ¿qué sería del sector turístico que este año creció en un 24%? Por eso yo entiendo que hay modelos de empresarios, no los otros, que son aquellos que se montaron a la política y se convirtieron en competencia a esos empresarios. Nosotros tenemos una gran conciencia de que el tamaño del Estado debe de ser un híbrido bien medido. Yo creo en un modelo de capitalismo solidario, sin que solidaridad se convierta en una tarjeta que se llama supérate y la gente no se supera. Que prometieron un doble de la tarjeta, lo están dando, el doble de familia lo están dando, pero en 2 años y medio no hay un solo testimonio de que alguien se haya superado con la tarjeta. Lo que hay un conjunto de escándalos, de corrupción, de duplicidades, de fuga de capitales en un modelo que debió de ser solidario, pero que debió de ser temporal. Y yo creo que en ese sentido, para responder tu pregunta, el sector empresarial dominicano, el CONEP, la Asociación de Industrias, ANGE, ha mostrado jugando un rol en el fortalecimiento institucional del país. ¿Y cómo podemos ver esos que están involucrados en temas de corrupción, que son los que de alguna forma u otra hacen ver al pueblo, cónchale, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, definitivamente ahí la justicia tiene que jugar su rol, su papel. Y en mi caso particular, yo reclamo con firmeza, pero con el cuidado del debido proceso. Porque hay normas y hay leyes y no podemos violar. Y somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Hay muchísimas, si se quiere, demostraciones de fallas, de actos de corrupción. Es impresionante. Yo te puedo decir una de este gobierno. ¿Quieres que entremos en materia? El programa que tiene que ver con la tasa cero para preñar el campo, que se tenía que ejecutar a través del Banco Agrícola, vía el Ministerio de Agricultura, yo en los recorridos que he hecho, vi, escuché y me dieron el testimonio de que en San Francisco de Macorís, un grupo de compañeritos de este partido, del PRM, cogieron ese dinero y pusieron una financiera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros diseñemos un programa que procura apoyar al campo y se convierta eso en un componente para drenar los recursos públicos? Yo creo que hay que ser firme con la corrupción, pero también al sector justicia hay que darle los recursos para que pueda realmente tener una independencia real. En ese sentido hay esperanza, en ese sentido la gente misma ha tenido más conciencia de que hay un conjunto de valores y principios que no podemos nosotros echar a un lado. Estoy de acuerdo contigo. Hay algo que me llama mucho la atención. Tú tienes un libro, se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión país. Muy interesante. Pero a mí me llama mucho la atención ese título porque cuando las cosas se repiensan,
es porque hay que revisarla. Y cuando hay que revisar es porque no están siendo funcionales. Y cuando no están siendo funcionales, no están siendo efectivas. ¿Qué veiste en el Estado Dominicano que hay que repensar, que te llevó a escribir un libro y a tener un proyecto político de cara a la presidencia del país? Mira, precisamente nosotros entendemos que el modelo político y económico de la República Dominicana se agotó. Nosotros tenemos crecimiento, pero no hay equidad. Tenemos crecimiento, pero no hay desarrollo humano. Tenemos crecimiento, pero no hay seguridad ciudadana. Tenemos crecimiento y el deporte, nada más hay que ver algunos programas de televisión en las condiciones que están las instalaciones a nivel nacional públicas respecto al tema deportivo, siendo eso un eje importante que puede ser transversal hasta para mejorar la salud. Entonces, un estudio de 5 años de diagnóstico, de antecedentes, de lo que es hoy en día la situación que vive la República Dominicana por sectores, nosotros nos dimos cuenta que hace falta revivir la dominicanidad, que hace falta ver los aspectos de la cultura. Nosotros estamos perdiendo la identidad nacional de nuestro país. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de extranjeros, de nacionales haitianos fundamentalmente, y el enfoque en ese sentido también ha sido desacertado. No es un muro físico, es un muro económico. Debe de la comunidad internacional crear las condiciones de aquel lado de la frontera en Haití para que se creen empleos, zonas francas y una serie de condiciones. Y nosotros no perder la dominicanidad. Aquí no se sabe cuántos haitianos hay. Y es tan fácil como cumplir la ley de migración, aplicarla. Tú sabes que en esos recorridos por la zona fronteriza, yo investigué el dato, que con el sistema corrupto que tiene ahí el Cefrón, ¿cuánto cuesta entrar un haitiano aquí? ¿Tú tienes una idea? 20,000 y algo de pesos. 10,000 pesos, para no ser exagerado. Usted lleva migración a los nacionales haitianos y ellos retornan dándole 10,000 pesos a los militares de turno ahí. ¿Cómo es posible? Así no se desarrolla el negocio un país. No está en los 10, sino en la cantidad. Entonces el volumen, por eso en el libro nosotros expresamos una visión del tema de la seguridad ciudadana, implementar el sistema Amber Alert en República Dominicana. Fuimos a Argentina y vimos el municipio de Tigre, un modelo de lo que debe de ser precisamente el control de la seguridad ciudadana, con cámaras de vigilancia, con reconocimiento facial, con todo lo que es el rastreo al tema del dinero. Hay auditoría visual que hay que aplicarle a veces a la gente que anda con vehículos y con una serie de elementos que son símbolos de riqueza sin trabajar en los barrios del país. ¿Y acaso el modelo es la 42? No, al gobierno le decimos, hay que intervenir la 42 y darle a esos jóvenes la oportunidad de que pueda su talento ponerse a prueba, poner equipos allá, una zona franca inteligente, intervenir eso de manera cultural, que sea un espacio, como dijo en estos días un empresario, también un símbolo del turismo y la cultura. Por eso, este libro trae lo que son un conjunto de programas y proyectos, aplicar unas zonas francas inteligentes, volver al campo, llevar alta tecnología y tener un modelo que nuestros cónsules y embajadores no sean un grupo de vagos. ¿Qué hace un cónsul y un embajador? ¿Qué el país sabe cuál es la función respecto al tema de la diplomacia? Pero hoy en día se habla de una diplomacia comercial, que nuestros cónsules y embajadores hagan estudios de mercado para poder identificar oportunidades y que esa cooperativa del emprendedor que proponemos genere el acompañamiento, el financiamiento para poder aumentar las exportaciones del país también. Bueno, nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver terminamos ya en el tercer bloque con Eglenin Morrison. Así es. Filósofo alemán Bertolt Brecht, no importa, es difícil de pronunciar, pero lo importante es esto que le voy a decir. Él decía que lo que él más le molestaba eran los analfabetos políticos. Y él definía como analfabeto político esas personas que no se involucran en política para nada, los apolíticos. Pero señala el señor Brecht que la política afecta a todo. Afecta a la vida, desde el agua que usted se toma, la ropa que se pone, todo lo que se negocia pasa por un proceso político, porque tiene que tener aranceles, la fabrican en algún sitio, todo eso es política.
Somos gobernados por gobernantes y todo eso es política. Entonces lo mejor es involucrarse. Por eso yo me animé a hablar con Eglenín Morrison, presidente del partido Camino Nuevo. Así es, hermano, así es. Entonces, ¿qué te mueve teniendo oportunidades de desarrollo personal que yo las conozco y tú decides ser político? Como diría doña Nelly, tú ahora lo que quieres es ser político. Mi madre es mi fuente de inspiración y ejemplo. Mami fue de las fundadoras de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Mi madre no se quedó pasiva, participó, generó lo que para John Maxwell es el liderazgo, que es influencia. Y esos cimientos que corren por mis venas y mi ADN me obligaba a ser un hombre activo. Es bueno que te comente, Manuel, que yo no vengo a hacer política por primera vez ahora. Yo no soy un outsider. Yo participé desde los sectores externos del expresidente Hipólito Mejía cuando él fue candidato en el 2012 e inclusive Luis Abinader fue su candidato vicepresidencial. Y posteriormente en las últimas 2 elecciones apoyé también desde el sector externo al expresidente Leonel Fernández. Conozco desde adentro las faltas de oportunidades, las puertas que le cierran a jóvenes talentos de todo el territorio nacional, los partidos políticos porque son modelos monárquicos. Y nosotros entendemos en un modelo de liderazgo, monárquico. Claro que sí, herencias, ¿Por que qué? usted entiende que tiene que tener un espacio en la política o en el gobierno porque son los hijos de. Usted sabe que la institución que hoy nos gobierna, que es el PRM, se llamaba Alianza Social Dominicana. Sí. La heredó el presidente actual de su padre, un feudo personal. Usted sabe que el PTD se transformó en la Fuerza del Pueblo. Ninguno de ellos salieron a buscar firmas, como lo hemos hecho, que hemos salido a conquistar los corazones de la gente, que buscamos 80,000 dominicanos, como lo dice la ley, y ya hoy nosotros hemos depositado en la Junta Central Electoral el expediente completo para ser reconocidos como partido. Este partido será el instrumento que requiere hoy la democracia para que miles de ciudadanos, hombres y mujeres, sean parte del proceso electoral próximo, reciban la orientación, el acompañamiento y lo que es el empowerment, para que sean candidatos y ganen. Aquí hay un gran nicho, 33% del país desea el surgimiento de una nueva opción política. 10 no saben por quién votar. El presidente de la República tiene menos de 35%. El doctor Fernández tiene 69% de rechazo, un 16% de intención de voto, y el PLD, que ya va de caída, su candidato entre un 9 y un 13. Dígase que hay espacio suficiente, lo que hay que construir. Y es hasta bíblico. La fe sin obra es muerta. Como me dijo mi hijo más pequeño, Marcos, papi, ya mami me dijo cuál es tu versículo preferido. Y me lo citó de memoria. Me dijo, es Josué 1:9. Mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué Camino Nuevo? ¿Por qué un hombre tan que parece cristiano, por lo menos vinculado a la vida espiritual? Mira, no, ha sido grupos focales aplicando precisamente la política como una ciencia. La gente precisamente decía que se requiere de un nuevo andar, que se requiere de nuevos actores, de una nueva alternativa. Y en ese sentido nos recordamos del poeta Jean Manuel Serrat, de esa gran canción que es himno en el mundo. Caminantes son tus huellas y el camino y nada más. Caminantes no hay camino, se hace camino al andar, entonces tiene que hacerse andar en un camino nuevo. Parecería que tu discurso es más motivacional que político. Hace falta despertar el espíritu en la gente. Y esto lo hemos hecho en los últimos 20 años de nuestra carrera profesional. Sí. 20,000 egresados en la República Dominicana han recibido el instrumento de lo que es el coaching, de lo que es la gerencia. Y es precisamente eso lo que hemos hecho. Hay un conjunto de egresados, tenemos nuestra escuela de formación política, impartimos diplomados en alta gerencia, charlas motivacionales para decirle a la gente que es posible. Es como le pasó a Helen Keller, que cuando nació muy pequeña, sí, a las primeras semanas le dio una fuerte fiebre que perdió la vista. Y con el tiempo, con resiliencia, que es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, le preguntó a un periodista qué sería peor que nacer ciego. Y Helen Keller respondió, peor que nacer ciego sería tener la vista, pero no tener visión, no saber a dónde vas.
Y hay que saber que era sordo, mudo y ciego. Y entonces se pudo con el sistema Braille y se preparó, pero también nosotros necesitamos encontrar un Estado que desarrolle el capital humano que tiene la República Dominicana. No la fuga de cerebros que ha generado este sistema político y económico, que la gente quiere irse y los talentos se quedan fuera. O sea que la pérdida de esperanza tú la estarías combatiendo desde el Estado, como un trabajo natural del Estado. Solución de políticas públicas, respuesta a la gente, pero nuestro testimonio de vida también tiene que ser coherente. Nosotros cuando comenzamos Sintec, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que fue la universidad, es mi alma mater, ahí el primer día de clases me encontré con un niño de 9 años, Julio, lustrador de zapatos, la profesión de lustrar zapatos, que me preguntó a mí, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué tú quieres hacer? Le dije, no, mira, Julio, yo voy a ser economista. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Me dijo, yo voy a ser ingeniero. Y le dije, eso solo depende de ti. Se puso de pie ese niño con 9 años, me miró a los ojos y me dijo, yo voy a ser ingeniero civil de INTEC. 10 años después, yo recibía la llamada de ese adolescente que se llama hoy el ingeniero Julio Paniagua para decirme que se graduaba de ingeniero civil de INTEC. O sea que se puede. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Estado. Un Estado fragmentado que requiere una revisión, que es lo que tú estás diciendo en tu libro. Pero sabemos que 4 años de gobierno, 8, quizás si se permite una reelección o el pueblo lo aprueba. ¿Cuáles son las prioridades de un Estado frágil que en algún momento por los resultados que tenemos, que son los que son medibles, no los números del Banco Central, sino los resultados con el pueblo, en el diario vivir? ¿Cuáles son las prioridades? Mira, en todas las encuestas y en el recorrido que hemos hecho, las prioridades son 3. El alto costo de la vida. O sea, que hay una inflación que está acabando con el país. La inseguridad ciudadana y la generación de empleos. Nosotros le llamamos la empleabilidad. Crear un ecosistema emprendedor que genere precisamente 100,000 emprendedores al año y ellos entonces crearán empresas, aumentará las exportaciones. Combatir con firmeza la delincuencia. ¿Cómo es posible que Nayib Bukele, en el mismo periodo de tiempo, transformó uno de los países, el 4º país más inseguro del mundo, en el país más seguro de toda Iberoamérica? Nosotros entonces entendemos que se puede, y hay un testimonio. ¿Pero qué tiene que haber? No puede haber complicidad. No podemos tener nosotros aquí los mismos delincuentes dentro de la Policía Nacional. Nosotros no podemos tener un sistema de justicia que al que delinca al final, 2 o 3 semanas después, lo ve la gente que fue afectada también andando en las calles. Hay que actuar con firmeza, con mano dura, respetando los derechos humanos, pero también los derechos humanos, como ha dicho Nayib Bukele, de la gente que está trabajando. Nosotros necesitamos cambiar este sistema, cambiar el gobierno. La decisión y la solución es política. Nosotros tenemos que estar convencidos que estos políticos del sistema nos fallaron a todos y que hace falta darle una lección, que nazca una epopeya y que aquí nosotros disfrutemos de un nuevo Estado. El tema de la corrupción, ¿cómo la manejaríamos? Que sabes que le ha costado al país mucho en cuanto al desarrollo. Hemos logrado mucho, pero solo imaginémonos que todo eso que nos han robado por todos estos años, gobierno tras gobierno, lo recuperamos. Hacemos un país de primer mundo, ¿no? ¿Cómo tú manejarías el tema de la corrupción? ¿Tú sabes qué es lo interesante? Que aquí hay leyes. Aquí no necesitamos muchas leyes. Aquí hay una ley que le da seguimiento al delito del lavado de activos. Aquí hay una ley que de una u otra manera se pueden tener los instrumentos para nosotros identificar quiénes son las personas, no solamente en el plano empresarial, cuáles son los delincuentes de cuello blanco, aquellos que hoy hacen pacto con la justicia también y devuelven una parte del dinero que se robaron. Yo no creo en ese tipo de soluciones. Yo entiendo que el que la haga, que la pague, con mano dura, con responsabilidad, con medidas preventivas. Y que devuelva los robados. Y evidentemente hace falta en ese plano que podamos tener la capacidad institucional de quitarle a la gente que se revuelque, que los procesos no sean tan largos. Yo creo que en ese sentido hay una reforma del sector justicia que también hay que hacer. ¿Sí? 100%. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay un proceso que se dilata. Nosotros vimos recientemente, el anterior Procurador General de la República, que la ley, y hay que cumplirla, dice que ya él había agotado su proceso de 18 meses en prisión. Y que entonces ese proceso hoy en día lo mandaba para su casa. Pero venga, acá hay casa de qué. Entonces nosotros entendemos que aquí el que la haga, que la pague.
respetando los derechos institucionales, pero que sea más proactiva las herramientas que tenga el sector justicia para poder hacer cumplir la ley. Porque venga acá, la ley de lavado de activos aquí, señores. Aquí hay gente que no puede justificar su fortuna. Y te voy a decir una cosa, el Partido del Cambio en Reversa tiene todavía hoy cobrando un diputado de la República que está preso en Estados Unidos con un proceso por narcotráfico. ¿Tú crees que eso es posible? No es posible. Y ese es el cambio que nosotros aspiramos como país. Nosotros creemos en un cambio real, que de nuevo es político. Tenemos que formar un proceso de un partido nuevo con un ejército electoral, que salgamos a darle la cara a la gente y decirle, señores, ya lo político a nosotros... ¿Tú sabes qué me dice la gente en la calle, Manuel? Más de lo mismo no. Hace falta algo diferente. Mi hijo, no te canse, no te dé por vencido y sigue caminando el país, que va a encontrar un destino cierto. Corremos el riesgo de caer en el gobierno de la muchedumbre en República Dominicana con el estado de cosas en lo que se ha vuelto el sistema. Ya y ahí terminamos el día de hoy. Ya ese riesgo no existe, porque ha nacido para encontrar una válvula de escape, un partido nuevo. Búsquenos en las redes sociales, nos llamamos @El Camino Nuevo. Va a ver nuestras propuestas. Publicamos un libro de 400 páginas. Tenemos más de 100 proyectos como propuestas de políticas públicas. Salimos a escuchar a la gente en 6 ocasiones y estamos concitando el corazón del pueblo, que es lo que hace falta. Bueno, ustedes escucharon a Eneglin Morrison, el presidente del partido Camino Nuevo. Yo creo que merece la oportunidad. Así que piénselo. Usted ya tiene cómo conseguir todo su material. Y en mi caso particular, disfruto mucho tratar con Eneglin y los Morrison. Gracias, hermano Manuel. Hasta el próximo sábado. Gracias por Bendiciones, venir. hermano. Gracias a ti.